Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos este día, esta mañana, estar aquí con ustedes leyendo, compartiendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Ya es viernes, ya finalizamos la semana. Espero que estos días hayan sido de gran bendición para todos y cada uno de ustedes, así como para sus familias y para sus seres queridos. Y que este día Dios bendiga grandemente nuestras vidas, que nos guíe, que nos proteja, que nos ampare y que nos libre de todo mal, pero por sobre todas las cosas, que nos abrace con su maravilloso e inmenso amor. También le pido a nuestro Padre Celestial que este día sea Él quien nos guíe a través de esta lectura, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos ilumine y nos muestre de su sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra, porque la sabiduría, las enseñanzas de Dios provienen del cielo, no del hombre, ni de la interpretación que nosotros le hemos dado a la hermosa palabra de Dios, ni de aquellas circunstancias que nosotros hemos establecido como métodos, formas y prácticas para acercarnos más al Señor. La cercanía con nuestro Padre Celestial es directamente con Él. Es una comunión individual de cada uno de nosotros y que se fortalece, que se edifica sobre la roca a través de la hermosa palabra de Dios. Lo más importante es conocer la palabra de nuestro Padre Celestial, es escudriñar sus escrituras y meditar en ellas de día y de noche. La demás es obra que les corresponde a nuestro Padre eterno, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Él es quien obra, Él es quien dirige, Él es quien nos guía, Él es quien nos da la preparación necesaria para poder actuar de la forma correcta delante de sus ojos y así honrarle, respetarle, amarle, adorarle, alabarle y sobre todo engrandecer su maravilloso nombre. Vamos a continuar este día con la lectura devocional de la Biblia cronológica día por día, abordando los capítulos 44, 45 y 46 del hermoso libro de Génesis, a través del cual nuestro Padre nos da una gran revelación de su plan y de su propósito para con la humanidad y para con cada uno de nosotros, ¿sí? Y dice el capítulo 44 de Génesis de la siguiente manera: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras, y ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan nuestros siervos. He aquí el dinero hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces ellos dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra. Abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor. Comenzó y acabó con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y vosotros id en paz con
vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir; si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque podremos ver el rostro del varón. Si no está con vosotros nuestro hermano el menor, entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió profiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá sobre mi padre. Aquí José, aparentemente y conforme a lo descrito en la hermosa palabra de Dios, ¿sí? Todos pudiésemos pensar que José puso una trampa a sus hermanos, ¿no? Quiso hacer maldad, pero sí, en estricto sentido, aquí se cumple uno de los primeros sueños de José que tuvo de niño, cuando José dijo a todos sus hermanos: he aquí todos teníamos un manojo, y mi manojo se mantenía firme y recto, y todos los de ustedes y los manojos de ustedes se inclinaban ante mí. En esta parte, cuando regresan angustiados porque creyeron en que Benjamín había hurtado la copa de José, ¿sí? Se inclinaron ante José, y aquí se cumple la palabra de Dios. No es que José haya querido poner una trampa o haya deseado hacer maldad a sus hermanos, sino que se dio cumplimiento a la voluntad del Padre, la cual siempre se cumple ante toda circunstancia. Nunca va a haber nada, ni nadie, ni existe, ni existirá nada que pueda obstruir o evitar que se cumpla la voluntad de Dios, incluso ni nosotros mismos. Cuando Dios tiene preparada una bendición para nuestra vida, cuando Dios tiene preparada una comisión, una labor, cuando nos manda a llamar delante de Él para que nos convirtamos en sus servidores, ¿sí? Ni nosotros mismos nos podemos oponer, ni aunque nuestra voluntad esté en contra de la voluntad de Dios, podemos evitar que la voluntad del Padre se cumpla en nuestra vida, se cumpla a nuestro alrededor, tanto para bien como para mal. Por eso siempre hay que esforzarnos en meditar, ¿sí? De día y de noche en la palabra de Dios, en tener una comunión directa con nuestro Padre Celestial, no con los hombres, no con la iglesia, no con la religión, sino con Dios, porque estamos llamados a eso, a tener una comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre, Rey y Señor, con nuestro Señor Jesucristo, y a mantener esa comunión, a cultivarla todos los días a través del Santo Espíritu de nuestro Padre eterno. Y vamos a continuar con el capítulo número 45 de Génesis. Dice:
No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida Dios me envió delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre que toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió José a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Este es un hermoso capítulo en donde sí nos detalla lo que les comentaba hace un momento. José ya no resiste más en su corazón, sí, y les revela a sus hermanos que aún a estas alturas no lo habían conocido, ni siquiera se habían dado o tenían una idea de que fuese José su hermano, y más aún de que José su hermano fuera gobernador de Egipto, sí, fuera fuese colocado en esa gran posición. Sí, por eso no se lo esperaba también, pero sin embargo José derrama los sentimientos que hay en su corazón, les expresa a sus hermanos quién es en realidad y les afirma, ¿sí?, con toda decisión, que no habían sido ellos los que lo habían enviado a la tierra de Egipto,
que no se turbaran sus almas por haberlo vendido a los ismaelitas, sino que había sido Dios. ¿Sí? Muchísimas veces en nuestra vida nos suceden circunstancias difíciles, complicadas, negativas, a veces en sobremanera, y siempre buscamos echar una culpa. Y no nos detenemos un solo momento a pensar en que si esa circunstancia negativa como la que le sucedió a José, que desde joven era maltratado y no era querido por sus hermanos porque había envidia y había rencor en su corazón sembrados en contra de él. Y no solo eso, además del desprecio fue vendido, ¿sí? A unos comerciantes extranjeros y a través de ellos llegó a Egipto. ¿Sí? Cuando se presentan circunstancias en nuestra vida de esta índole, parecidas, mucho menores por supuesto, ¿verdad? Nosotros siempre buscamos culpables y no nos tomamos un momento para pensar y meditar en que si esa circunstancia difícil, complicada, negativa en nuestras vidas forma parte de la voluntad de Dios. Y porque a través de esa circunstancia difícil, complicada o negativa, Dios va a bendecir grande y maravillosamente nuestras vidas. O mejor aún, como a José, nos va a ocupar para llevar a cabo una obra tan importante como la que llevó José en nombre de Dios, en nombre del Señor. Porque José lo dice aquí, ¿sí? Me trajo hasta acá para preservar la vida, para que José fuera el administrador de los alimentos de la tierra, para que José estuviera al frente de Egipto y la vida prevaleciera. Porque ese era el plan y propósito de Dios, esa era la voluntad de Dios, pero además, ¿sí? Solamente un hombre guiado por Dios hubiese podido llevar a cabo la tarea que llevó José. Cualquier otro hombre en Egipto o en Canaán o en otra parte del mundo que existía en ese momento, no hubiese podido llevar a cabo tan perfectamente la labor que hizo José al administrar los alimentos que existían en la tierra, en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ningún otro hombre iba a ser guiado por Dios. Así como José demostró que todos los adivinos, ¿sí? Profetas que tenía el faraón alrededor no pudieron, ¿sí? Dar revelación de su sueño, ¿sí? Interpretación de su sueño que tuvo faraón de las 7 vacas y las 7 espigas. Así Dios tenía definido que un hombre de Dios, un varón de Dios, ¿sí? Como lo fue Abraham, como lo fue Noé, como lo fue Adán, como lo fue Set, ¿sí? Como posteriormente vamos a ver que lo fue Josué, Moisés, Josué, y así hay muchos más, ¿sí? Tenían que llevar a cabo esa tarea. Muchas veces las tribulaciones, las aflicciones, no tan solo vienen acompañadas de bendiciones en nuestra vida, de bienaventuranza para nuestro entorno, pero sobre todo para nuestros corazones. Muchas veces las dificultades, la aflicción y la tribulación vienen acompañadas de un propósito de Dios. Por ello, cuando se presenten momentos difíciles en nuestra vida, ¿sí? Démonos un momento para pensar y en oración consultarlo con nuestro Padre Celestial. Si esta circunstancia proviene de sus manos y en lugar de caer en aflicción, ¿sí? En llanto, en dolor, dispongámonos a Dios con fe, fortaleza y esperanza, con confianza en nuestro Padre Celestial y digámosle, aquí estoy para servirte, Señor. Tú me elegiste como uno de tus guerreros, en tu nombre, con tu voluntad, con tu fuerza, con tu amor, con tu sabiduría. Yo, sí, daré la batalla. Iré a la batalla como fue David contra Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel. Así lo he de hacer. Y así Dios nos podrá revelar, como a José, sí, que él tenía un propósito, que no habían sido sus hermanos, ni las circunstancias, ni la envidia, ni el rencor, ni el desprecio de su familia. Había sido la voluntad de Dios, porque Dios le quería ocupar en una hermosa tarea para estar al frente del pueblo de Egipto y preservar la vida en el mundo. Continuamos con el capítulo 46 que dice de la siguiente manera:
Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob en Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anoc, Falu, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oat, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Levi, Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Ornán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Hezrón y Amol. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job, Simrón. Los hijos de Zabulón, Seret, Elón, Jalel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padam Aram, y además su hija Dina, 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Hagi, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz a estos a Jacob, por todos 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, y José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Namán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todos 14 personas. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, Hasel, Juni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio a Labán Raquel su hija, y dio a luz a estos a Jacob, por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, y las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, y los hijos de José que le nacieron en Egipto 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Josén. Y llegaron a la tierra de Josén, y José anunció su carro, y vino a recibir Israel su padre en Josén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de José, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y aquí finaliza el capítulo número 46, en donde nos describe acciones puntuales de parte de Jacob, y también, sí, de la descendencia, sí, de la familia de Jacob, esa primera descendencia que arribó a la tierra de Egipto, sí, donde la primera acción que lleva a cabo Jacob es ir y ofrecer sacrificio delante de Dios. Ofrecer sacrificio, presentar ofrenda delante de Dios en todo este periodo, como hasta ahora, es una acción de agradecimiento a nuestro Padre Celestial.
Jacob se dirige a donde estaba colocado, ¿sí?, el altar de Beerseba, ¿sí?, en donde Jacob, ¿sí?, tuvo visiones y habló con Dios, ¿sí? Y ahí Dios le reveló que él iba a morar el resto de sus días en la tierra de Egipto y que sería José quien cerraría sus ojos. También aquí nuevamente, ¿sí?, Dios le revela a Jacob, ¿sí?, que se reunirá con sus antepasados, ¿sí? Además de que José estaría con él en el momento de su partida, ¿sí? Aquí Dios vuelve nuevamente a reafirmar lo que hoy conocemos como la salvación, como la vida en el reino de los cielos, que en el Antiguo Testamento se describiría el ir y el volver con nuestros antepasados, el reunirnos con él. De igual manera, aquí se comienza a cumplir la palabra de Dios dada a Abraham en los primeros libros, en los primeros capítulos de Génesis, ¿verdad? En donde le dice: tu descendencia morará o habitará en tierra extranjera, ¿sí? Y ahí permanecerán por 4 generaciones. Aquí, con la llegada de Jacob o Israel, sí, que fue el cambio de nombre que llevó a cabo Dios en Jacob, sí, con el encuentro de Jacob con José, ¿sí?, en Egipto, y al llegar a habitar la tierra de Gosén, ¿sí?, y que el faraón había dispuesto para ellos, se da cumplimiento también a la palabra de Dios, en donde ahí la descendencia de Abraham habitaría 400 años aproximadamente, para después, con la aparición en escena del gran Moisés, ¿sí?, Dios liberara al pueblo de Israel de la esclavitud en el pueblo de Egipto, los guiara por el desierto y les entregara a través de Josué, que lo vamos a estar leyendo, la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra elegida por Dios para su pueblo, la tierra donde fluye leche y miel. Sí, aquí se da inicio a ese cumplimiento de la palabra de Dios. Desde Abraham Dios había mencionado esto y lo había establecido por palabra misma. ¿Sí? Pasó la generación de Isaac, la generación de Jacob, ¿sí?, y ya sus hijos eran adultos y se cumplió la palabra de Dios en el tiempo correcto y perfecto, en el tiempo establecido por nuestro Padre Celestial. De igual manera, aquí en los versículos en donde nos describe la descendencia de Jacob y de sus hijos, ¿sí?, vamos a encontrar una circunstancia en donde primero nos menciona todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto fueron 66 y después finalizan en el versículo 27 estableciendo que fueron 70. Resulta ser que en las 66 que describe, ¿sí?, el capítulo anterior al 27, no se estaban contabilizando José, Jacob y los 2 hijos de José, que fueron Efraín y Manasés. Entonces 66 más 4 dan 70, porque esos versículos posteriormente, o cuando los leemos con mucha atención, generan esa pregunta. De igual manera, ¿sí?, no recuerdo exactamente, pero si no me equivoco, en el Evangelio de Juan el Bautista hace referencia a la descendencia de Jacob que llegó a Egipto, ¿sí?, y menciona un número también coincidente con este, pero diferente al 66 y al 60, que también tiene una explicación, porque en la descripción de Juan, si no me equivoco, del Evangelio de Juan, sí, se contabilizan los hijos que aún no habían nacido. A José se contabilizan los nietos de José, o sea, los hijos de Efraín y Manasés. Pero todo tiene una coincidencia hermosa dada por nuestro Padre Celestial. A veces la palabra de Dios viene fragmentada, pero si nosotros le pedimos de todo corazón a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien responda a nuestras preguntas, que Él sea quien nos ilumine, que Él sea quien nos edifique, y lo hacemos de todo corazón, te lo puedo asegurar. Y hasta como se dice en política, te lo puedo firmar. Sí, que nuestro Padre Celestial te va a dar un gran entendimiento y una gran sabiduría respecto de su palabra. Él, solamente Él,
ni la iglesia, ni los hombres, ni la religión, sino Dios. ¿Quién mejor que Dios para darnos la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de esta hermosa herencia que dejó para todos y cada uno de nosotros plasmada en su hermosa y bendita palabra? Esta fue la lectura de hoy viernes. Yo te envío un fuerte abrazo. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga grande y maravillosamente. Nos vemos mañana sábado, pero también de todo corazón deseo que este fin de semana sea de gran y maravillosa bendición para tu vida. Este fin de semana el amor, la gracia y la misericordia de Dios se manifiesten abundantemente en tu vida, la de tu familia y la de sus seres queridos. Que Él sea nuestro consuelo, nuestro amparo y nuestra fortaleza, pero también nuestra alegría, nuestra devoción, nuestra alabanza y nuestra adoración. Que tengas un feliz y bendecido viernes. Te envío un fuerte abrazo.